Ahora vamos a hablar de los estados de agregación de la materia. Ya hemos visto la materia, hemos visto sus propiedades, ahora vamos a ver cuáles son sus estados de agregación. Los estados de agregación todos sabemos que para la materia son tres los principales, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son las formas en que la materia se puede presentar. Ahora bien, ¿por qué hablamos de estados de agregación? Este término agregación, ¿qué significa? Me está hablando de agregados, me está hablando de acumulación de algo. Entonces, vamos para entender mejor estos estados de agregación. Vamos a comenzar hablando de la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular, desglosemos la definición. Teoría es algo que se supone cierto. Cinético está relacionado con movimiento. Habrán estudiado en la parte de cinética, cinemática, en física. Bueno, cinético o cinética está relacionado, está asociado directamente al movimiento. Y molecular, todavía no hemos visto lo que es el concepto de molécula, pero intuimos que es una partícula sumamente pequeña. La teoría cinético-molecular me está asociando partículas muy pequeñas con movimiento. Entonces, esta teoría cinético-molecular consta de tres postulados. El primer postulado me dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas. Y ahí caemos en lo que decíamos de molecular. La materia está formada por partículas muy pequeñas. Esas partículas, ya vamos a ver más adelante, pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser radicales, pero más adelante lo veremos. Por lo pronto, la materia está formada por partículas muy, muy pequeñitas. El segundo postulado me dice que las partículas ejercen entre sí fuerzas de cohesión y de repulsión. Fuerzas de cohesión. Cohesión es lo mismo que decir atracción. Es decir que si nosotros tenemos dos de estas partículas tan pequeñas que veíamos, una y dos, esas partículas están sometidas a fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción, llamadas de cohesión, son las que tienden a unirlas, a mantenerlas juntas. Pero también están sometidas a las fuerzas de repulsión. Es decir, que así como entre esas partículas hay fuerzas que tienden a juntarlas, hay también fuerzas que tienden a repelerlas, son las fuerzas de repulsión, tienden a alejarlas, es decir, impiden que se acerquen y hacen que ellas se alejen. Entonces, en general, las partículas siempre tienen fuerzas de atracción, se van atrayendo hasta que llega un punto que las fuerzas de repulsión son igual que las fuerzas de atracción. Si ahí se frenaron, quiere decir que las fuerzas de atracción son igual a las fuerzas de repulsión. Si nosotros intentamos acercarlas más, las fuerzas de repulsión van a tender siempre a alejarlas. Entonces, nosotros vamos a llamar F sub P a las fuerzas de cohesión y F sub R a las fuerzas de repulsión. Entonces, ¿cómo los podemos representar a esto? Tenemos dos partículas, estas tan pequeñitas. Tenemos fuerzas de atracción, que dijimos que son las fuerzas que tienden a unirlas. Entonces sería una fuerza que parte desde el centro de cada partícula, esta hacia la derecha, esta hacia la izquierda, y tenderían a unirlas. Estas serían las fuerzas de cohesión. Pero también dijimos que tenemos las de repulsión, que son las que tienden a alejarlas. Entonces también podemos decir que entre dos partículas tenemos, si tienden a alejarlas, el sentido de las fuerzas es distinto. Va a ir desde el centro de la partícula hacia la derecha y esta otra partícula va a tener una fuerza hacia la izquierda. Estas serían las fuerzas de repulsión.
Según la magnitud de esas fuerzas de cohesión o de repulsión que haya entre dos partículas, vamos a tener cada uno de estos estados. Por ejemplo, en el estado sólido, ¿qué les parece? Nosotros acá lo podemos ver en este dibujo, gracias a Agostina, una obra maestra. En el dibujo podemos ver cada circulito de esto, cada esferita de esas, es como si fuera una de estas partículas. Observen que están todas pegaditas unas con otras, es decir, tenemos dos partículas muy pegadas. Bien, y si aparece otra partícula, la fuerza de atracción va a ser muy grande, entonces van a quedar todas unidas. Bien, así es como se nos va a formar este cuerpo, este sólido. Entonces, característica del estado líquido es que las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Es decir, que acá tenemos que las fuerzas de cohesión son mucho mayores, mucho más grandes que las fuerzas de repulsión. Esto es lo que define a la materia que se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con los gases? En los gases, las partículas están sumamente alejadas. ¿Debido a qué? A que no se pueden acercar entre ellas. ¿Por qué? Porque tienen fuerzas de repulsión muy grandes. Supongamos que tenemos acá una molécula de un gas y acá otra. Si tratamos de acercarlas, ellas se repelen, por lo tanto nunca se van a juntar. Al contrario, siempre van a tratar de mantenerse lo más alejado que sea posible entre ellas. Entonces, una característica del estado gaseoso es que las fuerzas de repulsión son mayores que las de cohesión. Entonces, siguiendo con el mismo esquema, decimos que las fuerzas de cohesión son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Entonces, en el estado sólido, las fuerzas de cohesión mucho mayores que las de repulsión y por eso están tan unidos, tan pegadas entre comillas. En el estado gaseoso, las fuerzas de cohesión son muy chiquitas comparadas con las fuerzas de repulsión y por ese motivo se mantienen alejadas. ¿Qué pasaría en el estado líquido? En el estado líquido es un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso. Entonces, en el estado líquido van a ver en algunos apuntes, en algunos libros, que dice que las fuerzas de cohesión están equilibradas con la fuerza de repulsión. ¿Y esto qué significa? Que las fuerzas de cohesión tienen la misma magnitud que las fuerzas de repulsión. O sea que acá decimos que las fuerzas en el estado líquido, las fuerzas de cohesión, son aproximadamente iguales a las fuerzas de repulsión. Y esto hace que sean líquidos a temperatura ambiente. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión son tan grandes que las partículas están muy pegadas entre sí. En el estado líquido, supongamos que esto es un recipiente y nosotros podemos ver esas partículas, siempre tienden a estar lo más lejos posible entre ellas. Mientras que en el estado líquido, sí, están atraídas, no tanto como en el sólido, por eso no están pegadas y tampoco están tan alejadas como en el estado gaseoso. Esos serían los tres estados. Existen dos estados más. Existe el estado plasma, existe el estado pastoso, existe el estado vesicular, que solamente los vamos a mencionar. Los tres que a nosotros nos interesan son sólido, líquido y gaseoso, que ahora vamos a ver cuáles son las características y las propiedades de cada uno de estos estados. Nos estábamos olvidando del tercer postulado de la teoría cinético-molecular. Habíamos dicho que el primer postulado decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas. El segundo postulado, que nos decía que las partículas estaban sometidas a la acción de dos tipos de fuerzas. Fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión.
El tercer postulado nos dice que esas partículas que constituyen la materia están en movimiento constante y si aumenta la temperatura se mueven más rápido. Veamos qué es esto y lo veamos con algún ejemplo cotidiano. Los tres tipos de movimiento que tienen las partículas son movimiento de vibración, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Tres tipos de movimientos que presenta la materia. Vibración, rotación, traslación. ¿Qué son? Vibración, ¿qué quiere decir? Que las moléculas vibran en un punto fijo. Están vibrando, están como temblando, como tiritando. El movimiento de rotación es el que me indica que la molécula puede rotar sobre un eje imaginario. Pueden rotar de la misma manera que la Tierra, el planeta Tierra, rota alrededor de su eje, gracias a lo cual nosotros tenemos el día y la noche, gracias a este movimiento de rotación. Pero además, si lo comparamos con la Tierra también se traslada alrededor del Sol. Eso es el movimiento de traslación. De hecho, las partículas en los líquidos y en los gases, en los sólidos están muy unidas, muy pegadas. Entonces no se pueden, solamente pueden vibrar de esta manera. En cambio, en los líquidos, como están más separados, las partículas se pueden mover y pueden rotar alrededor. Es decir, que en los sólidos solamente tenemos el movimiento de vibración, porque la separación entre las partículas no permite ni que roten ni que se trasladen. En cambio, en los líquidos sí, siempre están vibrando, siempre. El movimiento de vibración lo tienen todas las partículas. Pueden rotar alrededor de un eje imaginario y también pueden trasladarse. Y los gases, con más razón, al estar más separados, ellos pueden rotar las moléculas y pueden trasladarse. Ahora vamos a hablar de esa traslación cuando analicemos cada uno de los tres estados. En el estado sólido habíamos dicho que las fuerzas de cohesión son muy fuertes, las partículas están muy apretadas, muy unidas unas con otras, unidas entre comillas. En el estado líquido estaban un poquito más separadas porque las fuerzas de atracción más o menos están equilibradas con las fuerzas de repulsión. Mientras que en el gaseoso las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las de atracción, por lo tanto las moléculas están muy separadas. Y estas tres situaciones hacen que cada estado tenga sus características. Por ejemplo, un sólido tiene, la primera característica es que tienen forma y volumen propio. Están tan apiladas las partículas que el sólido puede tener forma propia y un volumen propio, es decir, ocupa un lugar en el espacio. La forma la mantienen a través del tiempo, es decir, que la forma es constante e indefinida. ¿Qué otra característica tienen? Las partículas, como podemos ver acá, están muy ordenadas y muy apiladas. Son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden comprimir. Ya lo vamos a hablar en comparación con los líquidos y con los gases. Otra característica que tienen es que el único movimiento permitido que tienen es el de vibración. Como dije recién, no pueden ni rotar ni trasladarse. Entonces tienen un solo grado de libertad. Cuando se habla de los tres movimientos, cada uno de ellos se los suele denominar como un grado de libertad. Entonces, los sólidos tienen un solo grado de libertad, es decir, un solo tipo de movimiento, que es el de vibración. Ya vamos a volver a lo de incompresible. En el estado líquido, en el caso del estado líquido,
Los líquidos no tienen forma propia, sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Si el recipiente es cúbico, toman la forma cúbica. Si el recipiente es esférico, toman la forma esférica. Es decir, toman la forma del recipiente que los contiene. Pero sí tienen volumen propio. ¿Por qué? Porque ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, yo coloqué un poco de agua en este vaso y nosotros vemos que el agua está depositado desde el límite que la separa con el aire hacia abajo. Es decir, ese es el volumen que ocupa este líquido. Entonces, los líquidos no tienen forma propia, pero sí tienen volumen propio. Las partículas son desordenadas justamente porque habíamos dicho que ellas pueden vibrar, rotar y trasladarse. Son poco compresibles. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que se pueden comprimir, pero muy poco. Y esto de la compresión, ¿cómo lo vamos a relacionar? Las partículas están más separadas que en el sólido. Entonces, si yo colocara un émbolo acá e hiciera presión hacia abajo, las partículas pueden aproximarse un poco más unas con otras. Entonces, el volumen disminuiría. Eso es a lo que se refiere la compresión. En cambio, en los sólidos que dijimos que son incompresibles, quiere decir que no se pueden comprimir. Las partículas están tan pegaditas una con otra que por más fuerza que le hagamos, no podemos unirlas más. O sea que el volumen antes y después de esa presión va a ser el mismo, mientras que en el líquido va a cambiar. Tiene tres movimientos, pero atenuados. ¿Qué quiere decir? Que tienen los tres grados de libertad. En los líquidos, las partículas pueden vibrar, rotar y trasladarse. Ahora, son atenuados ¿por qué? Porque no están tan alejadas las moléculas, las partículas, como en el caso de los gases. En los gases sí están muy separadas porque las fuerzas de repulsión son muy grandes. Y esto de que fluyen, ¿qué quiere decir? Que fluyen quiere decir que se desplazan. Como no tienen forma propia, si yo a este agua que tengo en el vaso, que ha adoptado la forma del recipiente que lo contiene, si yo vuelco un poco de agua, el agua va a tender a fluir, va a tender a correr. Tienen superficie plana. Si nosotros observamos en el vaso de agua, esto lo pueden hacer ustedes en su casa, van a ver que la superficie del líquido con la superficie del aire es una superficie plana. Esa superficie plana, las moléculas que se encuentran ahí en la superficie, forman una especie de membrana elástica. Y a eso es a lo que se le llama, está muy relacionado con la tensión superficial. La tensión superficial es la que permite que nosotros en el líquido podemos colocar, por ejemplo, una cuchilla de afeitar en forma plana y la cuchilla va a quedar como flotando, mientras que si ponemos la cuchilla de canto, la cuchilla se va a hundir. La tensión superficial es la que permite que algunos insectos puedan caminar sobre la superficie del agua, debido justamente a esa especie de membrana elástica que se forma. Otra característica que tienen los líquidos y que no tienen ni los sólidos ni los gases es que grupos de partículas pueden replegarse sobre sí mismas y formar gotas. Los líquidos forman gotas, en cambio los gases y los sólidos no pueden. En cuanto al estado gaseoso, no poseen ni forma ni volumen propio. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Si nosotros tenemos acá un gas, las moléculas del gas van a ocupar todo el volumen del recipiente, no como en los líquidos, que sí tienen volumen porque ocupan la parte que les corresponde y nada más. El gas siempre va a tender a ocupar la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Y si nosotros al gas que tenemos en este recipiente lo pasamos a un recipiente más grande,
las moléculas, las partículas se van a separar más todavía, de manera que siempre van a ocupar la mayor capacidad posible de ese recipiente. Otra característica que tienen es que, como se están repeliendo permanentemente, tienen movimientos muy grandes, muy grandes. Es decir, las moléculas se mueven a una velocidad muy grande. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento de traslación es rectilíneo, pero cuando se encuentra en el interior de un recipiente, supongamos que esta esferita es una molécula y la tenemos en el interior de este recipiente, al repelerse con otras moléculas, ¿qué pasa? Va a tener movimiento rectilíneo. Pero cuando llegue a la pared del recipiente, choca y rebota. Choca nuevamente y rebota. Vuelve a chocar, rebota y así es como se va moviendo por todo el volumen de ese recipiente. En cada choque que hace contra la pared del recipiente, está ejerciendo una fuerza. Eso es lo que se denomina la presión del gas. Cuanto más cantidad de gas tenemos en un recipiente, si tenemos más gas, tenemos más partículas. Cuanto mayor es la cantidad de partículas, el número de choques contra las paredes del recipiente va a ser mayor. Por lo tanto, la presión que ejerce el gas sobre el recipiente va a ser mayor. Y si colocamos demasiada cantidad, la presión va a ser tan grande que va a provocar la ruptura del recipiente. Es decir, el recipiente puede explotar porque esa presión supera la resistencia de las paredes de ese recipiente. En el gas tenemos las partículas muy desordenadas, mucho más todavía que en el estado líquido. Además, son muy compresibles, por esto que les decía recién. Al estar más separadas, si colocamos un émbolo, la distancia entre las partículas es muy grande. Si nosotros ejercemos una presión, las partículas van a ir ocupando ese volumen cada vez más pequeño que les va quedando, van a quedar todas apiladitas acá. Entonces el cambio de volumen va a ser muy grande. Es decir, se van a comprimir mucho más que los líquidos. Bien. Y tienen los 3 grados de libertad, es decir, vibración, rotación, traslación. Y por lo tanto, al tener los 3 grados de libertad, quiere decir que también fluyen. Entonces, de los 3 estados, los dos únicos que tienen la capacidad de fluir son el estado líquido y el estado gaseoso. Además, los gases pueden difundir con mucha velocidad. Es decir, ¿qué quiere decir difundir? Se van a trasladar sumamente rápido debido justamente a que las partículas se mueven excesivamente rápido, con movimiento rectilíneo, dijimos, y por ese motivo nosotros podemos tener una pérdida de gas en un rincón de la casa y desde donde nosotros estemos vamos a sentir el olor, justamente porque el gas difunde rápidamente en todo el ambiente en el que se encuentra. Con respecto, volviendo nuevamente al tercer postulado, que está muy relacionado con esto de los cambios de estado que vamos a ver ahora, dijimos que las partículas están en movimiento constante. Pero lo importante acá es que cuando aumenta la temperatura, el movimiento también aumenta, es decir, las moléculas, las partículas se mueven mucho más rápido. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. La energía cinética es la que produce el movimiento. Entonces, empecemos a tener en cuenta que siempre que hablemos de aumento en la energía cinética, es aumento en la temperatura y es aumento en la movilidad de las partículas. Y esto lo podemos haber visto. Si alguna vez hemos puesto agua a calentar en nuestra casa, vemos que cuando el agua todavía está fría, recién empieza a calentarse, vemos que el agua está tranquila. Ahora, cuando empieza a calentarse y a aumentar su temperatura, es decir, su energía cinética, vemos que empieza a haber movimiento en el agua. Justamente es el movimiento de las partículas. Y cuando está llegando al punto de ebullición, cuando está por hervir,
el movimiento es mucho más turbulento. ¿Bien? Bueno, esto sería en cuanto a las características de los tres estados de agregación que a nosotros nos interesan. Ahora vamos a hablar respecto de esta energía cinética que cuando aumenta el movimiento de las partículas y vamos a poder comprender cómo son los cambios de estado, es decir, cómo una sustancia puede pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso y también en sentido inverso. Entonces vamos a hablar ahora de los cambios de estado. Vamos a hablar ahora de los cambios del estado de agregación de la materia. Cuando hablamos de estados de agregación, ¿por qué dijimos que se llaman agregación? Justamente porque cada estado depende del grado de agregación, de cuán agregadas están las partículas entre sí. Muy agregadas en el sólido, más o menos agregadas en el líquido y nada agregadas en el gas. Ahora bien, nosotros sabemos que podemos pasar de un estado de agregación a otro, para lo cual tenemos que jugar un poco fundamentalmente con la temperatura. La temperatura dijimos que estaba asociada con la energía cinética. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética, por lo tanto aumenta el movimiento. Y también está relacionado con los cambios de presión. Vamos a ver ahora cómo sería. Cuando nosotros pasamos del estado sólido al estado líquido, sería por ejemplo cuando nosotros sacamos un cubo de hielo de la heladera, lo dejamos a temperatura ambiente, vemos que con el tiempo deja de estar en estado sólido y pasa al estado líquido. Vulgarmente decimos que el hielo se derrite. Ese proceso de pasaje del estado sólido al estado líquido recibe el nombre de fusión. La fusión de los sólidos se produce a una temperatura determinada, a la cual se le llama punto de fusión. Entonces, el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido funde, es decir, pasa del estado sólido al estado líquido. En el caso del agua, el punto de fusión es 0 grados centígrados. Ahora bien, si nosotros, ¿qué pasó ahí? Hubo un aumento de temperatura. En el sólido las moléculas estaban muy unidas. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética, entonces las moléculas no solo vibran, sino que van vibrando cada vez más fuerte hasta que llega un momento que se separan. Se separan cuando las fuerzas de cohesión se igualan a las fuerzas de repulsión debido justamente a ese movimiento más rápido. Entonces allí pasamos al estado líquido. ¿Qué pasa si nosotros seguimos aumentando la temperatura? Y al aumentar la temperatura, las moléculas del líquido ya tienen los 3 grados de libertad. Dijimos que pueden vibrar, rotar y trasladarse, pero cada vez el movimiento es mayor, por lo tanto se van alejando más, hasta que se llega un momento en el que se separan. Las fuerzas de repulsión ganan sobre las fuerzas de atracción debido justamente a ese aumento en la temperatura. En ese momento, el líquido es cuando hierve, es decir, pasa del estado líquido al estado vapor. Entonces, veamos con la energía cinética. Aumenta la temperatura del sólido al líquido, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Del líquido al estado gaseoso, aumenta más la temperatura. O sea que todo lo que tenemos acá marcado con rojo, estas tres flechitas, indican que hay un aumento de temperatura. Es decir, que al pasar en este sentido, tenemos un aumento de temperatura. Un aumento de temperatura, es decir, un aumento de energía cinética. Acá vamos a detenernos un poco. Ebullición es cuando un líquido pasa al estado gaseoso.
Ahora bien, suele en algunos casos recibir el nombre de vaporización. Vaporización viene de vapor. La vaporización y la ebullición, si bien son pasajes los dos de líquido al estado gaseoso, tienen ciertas diferencias. La ebullición se produce a una temperatura determinada, que es diferente para cada líquido diferente. En el caso del agua, la temperatura a la que el agua hierve, la temperatura de ebullición para el agua es 100 grados centígrados. Y a esa temperatura a la que un líquido pasa al estado gaseoso se lo llama punto de ebullición. Ahora bien, el agua nosotros sabemos que no necesita hervir para pasar al estado gaseoso. El agua, si nosotros tenemos un recipiente con agua, con el transcurso de los días, el volumen va disminuyendo, porque el agua se va evaporando, como decimos, evaporando, se va vaporizando, es decir, va pasando al estado de vapor. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos, queremos diferenciar la ebullición y la vaporización, tenemos que la ebullición es un fenómeno que se produce en toda la masa del recipiente. Habremos visto agua hirviendo, vemos que hay mucha turbulencia, se forman burbujas en toda la masa del líquido, burbujas de vapor que suben y tienden a salir. Entonces el vapor pasa a mezclarse con el aire. Entonces, la ebullición es un fenómeno que se produce en toda la masa del recipiente. En cambio, la vaporización es un fenómeno que se produce a cualquier temperatura. Bien, y es un fenómeno de superficie. Es decir, si nosotros tenemos agua, por ejemplo, en este vaso, el agua que se va evaporando es la de la superficie, porque hay moléculas en la superficie del líquido que por ahí pueden escapar del líquido en algún momento. Ahora, es un fenómeno, un proceso mucho más lento que la ebullición. Entonces, otra diferencia es que la vaporización se produce a cualquier temperatura. Y esto lo podemos verificar cuando nosotros lavamos ropa y tendemos la ropa para que se seque. No necesitamos que llegue a 100 grados centígrados para que hierva y la ropa se seca. Las corrientes de aire van haciendo que la ropa vaya secándose, es decir, que el agua que está impregnando esas prendas vaya pasando del estado líquido al estado vapor. Entonces, la ebullición, un fenómeno que se produce en toda la masa del líquido y a una temperatura determinada que se llama punto de ebullición. La vaporización es un fenómeno de superficie solamente y se puede producir a cualquier temperatura. También tenemos otro paso que se puede producir en algunas sustancias donde se produce un pasaje directamente del estado sólido al estado gaseoso en forma directa sin pasar por este estado intermedio líquido. Sería el caso, por ejemplo, de la naftalina. Todos vemos que la naftalina se encuentra en estado sólido y con el transcurso del tiempo es como que se va achicando. Justamente las moléculas de naftalina pasan del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. De hecho, si tocamos una bolita de naftalina, vamos a ver que no nos produce la sensación de mojado. Entonces, a ese pasaje de sólido a gaseoso se lo llama sublimación. También se produce a cualquier temperatura. Otro ejemplo de sublimación sería el caso del yodo. El yodo es un sólido, pero tiene la capacidad de pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado intermedio de líquido. Bien, entonces dijimos que la fusión, la ebullición y la sublimación se producen cuando tenemos un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura también va acompañado por una disminución de presión.
de presión atmosférica. ¿Y esto cómo lo podemos ver? La ebullición. El punto de ebullición, dijimos que cada sustancia tiene un punto de ebullición determinado, es decir, hierve a determinada temperatura. El agua hierve a 100 grados centígrados, ese es su punto de ebullición. El alcohol etílico hierve a 76 grados centígrados, menor temperatura, y ese es el punto de ebullición del alcohol. El punto de ebullición se produce cuando la presión de los vapores se iguala a la presión atmosférica, es decir, a la presión que ejerce el aire sobre la superficie del líquido. Bien, cuando la presión de vapor es igual a la presión externa, a la presión atmosférica, entonces ahí el líquido hierve, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, para pasar de acá a acá, si lo queremos asociar con la presión debe disminuir. Entonces, repito, para venir de sólido a líquido y a gas necesitamos que haya aumento de temperatura y disminución de presión. Veamos ahora el camino inverso. Un gas puede llevarse al estado líquido. Ese proceso se llama licuación y en algunos casos se lo llama condensación. Y acá lo vamos a relacionar con ebullición y vaporización. La licuación, hablamos de licuación, cuando la sustancia es un gas permanentemente. Vamos a aclarar una cosa. Una cosa es un vapor y es distinto a lo que es un gas. Si bien tanto el vapor como los gases se encuentran en el estado gaseoso, pero un vapor no es lo mismo que un gas. El gas es, por ejemplo, el oxígeno, el anhídrido carbónico, el nitrógeno, que a cualquier temperatura siempre lo vamos a tener en el estado gaseoso. En cambio, el vapor es aquel que, según la temperatura, según las condiciones de temperatura y presión, es un líquido o un gas. Por ejemplo, el agua a la temperatura normal es temperatura normal, a la temperatura ambiente es líquida. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, puede pasar al estado de vapor. Entonces, la diferencia entre un vapor y un gas es esa. El gas está en el estado gaseoso siempre, sean cuales sean las condiciones de temperatura ambientales. En cambio, el vapor puede ser gas o puede ser líquido según la temperatura a la que se encuentre. Entonces, el pasaje de estado gaseoso al estado líquido, para un gas se habla de licuación. Y la licuación se produce a una temperatura determinada que depende de cada gas y es la misma que la temperatura de ebullición. Es decir, que la licuación también se produce a la misma temperatura del punto de ebullición. En cambio, la condensación se produce a cualquier temperatura. Si nosotros tenemos un gas, por ejemplo, gas natural, y queremos envasarlo en una garrafa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que someterlo a grandes presiones y a una disminución de la temperatura. Recuerden que lo que señalamos con flechas rojas indica aumento de temperatura, mientras que el sentido inverso, que está marcado con tinta azul, va acompañado de una disminución de temperatura. Entonces, para pasar un vapor al estado líquido, se puede producir a cualquier temperatura. Y eso lo podemos ver en el baño de nuestra casa cuando nos bañamos en los días de invierno. Se empañan los vidrios, se empañan todas las superficies frías. El cerámico, donde está frío, se produce la condensación de ese vapor de agua, que pasa del estado vapor al estado líquido. Entonces, la condensación se puede producir a cualquier temperatura. En cambio, la licuación a una temperatura determinada que coincide con
la temperatura o punto de ebullición. Podemos pasar también del estado líquido, si nosotros seguimos enfriando ese líquido, es decir, disminuyéndole la temperatura, va a llegar un momento que vamos a solidificarlo. Sería el caso cuando nosotros ponemos agua en el freezer para transformarla en hielo. Estamos pasando del estado líquido al estado sólido. A ese proceso se le llama solidificación. Y la temperatura a la que se produce la solidificación es la misma temperatura a la que el hielo funde, a la que el sólido funde. Por lo tanto, la solidificación se produce a una temperatura que se le llama punto de fusión. Bien, esto de que se va enfriando, ¿qué va pasando? Y al ir enfriándose va disminuyendo la temperatura, por lo tanto la energía cinética va disminuyendo. Cuando las moléculas se van moviendo cada vez más lento, más lento, más lento, llega un momento que tienden a aglutinar. Ahora bien, el pasaje de gas a líquido se llama licuación para el caso de los gases y tenemos el caso del gas licuado, que es el gas de garrafa. O se llama condensación cuando es una sustancia líquida que por distintos motivos se encuentra en el estado gaseoso. La solidificación es el pasaje del líquido a sólido. Hay otro pasaje que se produce del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el intermedio, por el estado líquido intermedio. A ese pasaje del estado gaseoso al estado sólido se lo llama sublimación inversa o también se lo llama cristalización. ¿Por qué se lo llama cristalización? Porque el sólido forma cristalitos. ¿Qué ejemplo podemos tener de pasaje de un gas a un sólido? El ejemplo justamente de la formación de los copos de nieve, por ejemplo, donde nosotros tenemos en la nube, tenemos el vapor en el estado de vapor, en el estado gaseoso. Un brusco descenso de temperatura hace que pase del estado líquido al estado sólido en cuestión de segundos. Esos cristalitos se van uniendo y forman agua en estado sólido, pero con forma de cristales, con forma de agujitas, que son los copos de nieve, totalmente distintos a un granizo, por ejemplo. En el granizo no tenemos cristales, tenemos solamente agua sólida, que es que pasó de vapor a líquido y el líquido se solidificó. En cambio, cuando el pasaje es del estado gaseoso al estado líquido, al estado sólido, sin pasar por el estado líquido, entonces ahí se forman los cristales y por eso el nombre de cristalización. Entonces, el ejemplo sería la formación de copos de nieve. Recuerden, para pasar de sólido a líquido y a gas, necesitamos aumento de temperatura y disminución de la presión. Para el proceso inverso, para pasar de gas a líquido y de líquido a sólido, necesitamos al revés, disminución de la temperatura y aumento de presión. Otra cosa que me estaba quedando para diferenciar entre un vapor y un gas. El gas es gas siempre, como habíamos dicho. Por más que lo sometamos a alta presión y a baja temperatura, va a tender siempre a ser un gas. Para que un gas se transforme en líquido, para poder licuarlo, se necesitan muy bajas temperaturas y muy alta presión. En cambio, el vapor no necesita modificar la presión. Tal vez una disminución, un aumento de presión puede transformarme el vapor en líquido o un descenso de temperatura. No se necesitan los dos factores, presión y temperatura, en simultáneo. Y vamos a ver si me olvido algo. Vamos a hablar también de el estado líquido. Como dijimos recién, hay algunas moléculas de la superficie
que dijimos que las fuerzas de atracción y de repulsión eran más o menos iguales. Por ahí una corriente de aire o justamente al no estar tan atraída por las moléculas circundantes, algunas moléculas pueden pasar del estado líquido al estado gaseoso o al estado vapor. Ahí es cuando hablamos de volatilización. Y tenemos sustancias que son muy volátiles y otras que son poco volátiles. ¿Y eso de qué depende? Y depende de la fuerza de atracción entre las moléculas. Si las moléculas entre sí están muy atraídas, va a ser más difícil que algunas moléculas se puedan escapar. Entonces tenemos allí el caso de líquidos poco volátiles. En cambio, si la atracción entre las moléculas, las partículas, no es tan fuerte, entonces sí, es más probable que las partículas pasen al estado gaseoso. Sería como si comparamos el agua y el alcohol. El alcohol se evapora muchísimo más rápido que el agua, justamente porque las partículas no están tan fuertemente unidas como en el caso del agua.